Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Es necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios Padre por Jesucristo, nuestro Salvador, mi saludo en Él y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad, según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros. Habiéndose dignado el Señor honrarme con un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un himno de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para siempre, una unión en la fe y en la caridad, a la que nada puede preferirse, y una unión con Jesús y con el Padre. En Él resistimos y logramos escapar de toda malignidad del príncipe de este mundo, y así alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros en la persona de Damas, vuestro obispo, digno de Dios, y en la persona de vuestros dignos presbíteros, Baso y Apolonio, y así como del diácono Soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dado gozar, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios, y al colegio de los presbíteros como a la ley de Jesucristo. Es necesario que no tengáis en menos la poca edad de vuestro obispo, sino que mirando en él el poder de Dios, le tributéis toda reverencia. Así es sabido que vuestros santos presbíteros no menosprecian su juvenil condición, que salta a la vista, sino que como prudentes en Dios le son obedientes, o por mejor decir, no a Él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo o supervisor de todos. Así pues, para honor de aquel que nos ha amado, es conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible. Es decir, en este caso, ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aún lo escondido está patente. Es pues necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad, pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la grey conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término y se nos proponen juntamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan a cada una grabado su propio cuño, los incrédulos, el de este mundo, y los que han permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre, grabado por Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por Él para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros. De las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Es necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, catequistas, y todos los que nos escuchan a través de este programa Catequista con Espíritu. Les saluda la hermana Teresa Pagán, misionera dominica, coordinadora vicarial de catequesis de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros de Monte Plata. Hoy me acompaña también la catequista Natalie Hernández. Ella es del equipo de formación de catequistas de la Vicaría. Estamos aquí para continuar compartiendo con todos ustedes estos interesantes temas de formación para todos y todas los y las catequistas. Hoy le hablaremos del nuevo Directorio General para la Catequesis. Pero antes de iniciar el tema, vamos a ponernos en las manos de Dios y haremos juntos la oración del catequista, que nos la va a hacer Natalie. Así es, hermanos catequistas, vamos a iniciar con la oración del catequista. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a entrar en materia con este tema de hoy sobre el directorio de la catequesis. Hermana Teresa, ¿qué significa el directorio de la catequesis? Bueno, mira, la palabra directorio proviene de algo que dice dirección. Cuando nosotros nos referimos a directorio, muchas veces como que se nos viene a la memoria o a la mente los directorios telefónicos, donde vienen las direcciones, donde vienen los teléfonos, o sea que son como una guía, es una guía. Y el directorio de la catequesis es una guía también, es una guía que nos va marcando las directrices de la doctrina de la Iglesia por la que toda la acción catequética debe regirse. Este directorio que fue promulgado el año pasado, en junio 2020, no fue el primero. El primero fue en el año 1971, promulgado por el Papa San Pablo VI. El segundo fue en el 1997, promulgado por San Juan Pablo II. Y después de estos 24 años, tenemos este nuevo directorio, promulgado por el Papa Francisco en junio del 2020. Excelente. Entonces, ¿puede hacernos usted una presentación general de este documento? Sí, claro que sí. Como dije,
se promulga en junio del año pasado, aunque su elaboración ya venía comenzando ya desde el año anterior. Y la finalidad de este directorio es ofrecer los principios teológicos, pastorales, fundamentales y algunas orientaciones generales que son relevantes para la práctica de la catequesis en nuestro tiempo de hoy. Ante todo, es un instrumento base bajo el cual todas las conferencias episcopales, los obispados, todas las autoridades eclesiásticas competentes pueden basarse en él para hacer sus propios directorios nacionales o locales, siempre y cuando, digamos, esté basado en este directorio internacional para toda la Iglesia. Y está al servicio de todos los obispos, las conferencias episcopales, de todos los organismos pastorales y académicos comprometidos en la catequesis y en la evangelización. Los catequistas también podrán encontrar aquí en este documento una inspiración para su ministerio cotidiano que ayude al crecimiento de la fe de sus hermanos. Por tanto, los destinatarios primero de este directorio pues son los obispos. Ellos son los cabezas de cada diócesis a donde tiene que llegar este documento, y de ahí ellos, unidos a las conferencias, deben concretizarlo ya en sus realidades nacionales o locales. También este documento está destinado a todas las comisiones de catequesis, a los sacerdotes, diáconos, a la vida consagrada y, como no, a los numerosos catequistas, laicos y laicas. Este directorio sustituye al último directorio, que fue el del 1997, y no es porque el otro directorio ya no sirviera, sino porque este ya está más adaptado a la realidad nueva, aunque en realidad hay, digamos, bases fundamentales que están presentes en este documento y que también están presentes en los anteriores directorios. O sea, las bases teológicas son las mismas. Este nuevo directorio está basado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sobre todo, que es de las más nuevas del Papa Francisco. Y como digo, los tres directores permanecen exigencias comunes, por ejemplo, la finalidad y la tarea de las catequesis, aunque cada uno de estos directorios se caracteriza, digamos, por el nuevo contexto histórico a los que responde cada uno de ellos. En el año 71 había una realidad histórica, en el año 97 había otra realidad, y en el 2020-21 en el que estamos, pues lógicamente otra realidad y muy, muy diferente a hace 20 años. Las características de este directorio es la estrecha unión entre, eso es importante, que está desde el principio del directorio, para tenerlo muy claro, es la estrecha unión entre evangelización y catequesis. Por eso se habla de una catequesis querigmática. Este es el punto principal y peculiar de este directorio. Busca proponer una ruta que ve íntimamente unidos el anuncio del querigma y su maduración. O sea, lo que sería la catequesis, la continuación de la catequesis. El criterio de guía que guía la redacción de este directorio es el deseo de profundizar en la tarea de la catequesis como dinámica de la evangelización, sin olvidar eso. Excelente información. Ya hemos visto sobre los aspectos característicos del Directorio General de la Catequesis. Ahora nos gustaría que compartiera con todos nosotros sobre la estructura del documento. Bien, este documento es bastante amplio, pero muy rico. Contiene una presentación, una introducción y 3 grandes partes con sus 12 capítulos y la conclusión. El documento en total contiene 428 numerales,
Pero no se asusten que no se lo vamos a hacer todos hoy. Eso será poco a poco. Vamos a hacer así una síntesis general de cómo es la estructura de este documento. Bueno, la primera parte habla de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Como dije hace un momento, este directorio como que insiste mucho en lo que es la evangelización dentro de la catequesis. La revelación de Dios y su transmisión en la Iglesia abre la reflexión sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo. Asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la catequesis. Así el capítulo 1 habla de la revelación, de su naturaleza y sus propósitos. El capítulo 2 presenta la identidad de la catequesis, su naturaleza, su ubicación dentro del proceso evangelizador, su finalidad, sus tareas, sus fuentes. En el capítulo 3 presenta la identidad y vocación del catequista. Importante este capítulo. Yo les exhorto a todos que puedan bajar, no tienen que comprar si no quieren el documento, lo pueden encontrar buscado en internet hasta por sus celulares, el directorio de la catequesis, el nuevo directorio, y bájenselo y van mirando los capítulos que más les interesa. Este es muy bueno, el de la identidad y vocación del catequista. En el capítulo 4 se presenta también la formación de los catequistas, el lugar privilegiado de la formación, los criterios, las dimensiones, los centros de formación. En esta primera parte, además de ubicar la catequesis en lo que es la misión de la Iglesia, es importante señalar el capítulo sobre la formación, también muy importante, catequistas. Tenemos que ser muy serios en esto de la formación. Hoy en día nuestras generaciones, las nuevas generaciones que nos llegan, son niños, jóvenes que están ya muy abiertos al mundo y nosotros no nos podemos quedar atrás. Así que tenemos que estar bien formados. Luego la segunda parte nos habla del proceso de la catequesis. Ahí vemos en el capítulo 5 la pedagogía de Dios en la historia de la salvación, que inspira la pedagogía de la Iglesia y la catequesis como acción educativa. En el capítulo 6, el catecismo de la Iglesia Católica se presenta aquí en todo su significado teológico catequético. En el capítulo 7 presenta algunas cuestiones sobre el método de la catequesis, el contenido y los diversos lenguajes. El capítulo 8 nos presenta la catequesis y los diversos interlocutores, ya que el Evangelio no está pensado para la persona en abstracto, sino para cada persona real, concreta, histórica, arraigada en una situación particular y marcada por dinámicas psicológicas, sociales, culturales y religiosas. De tal manera que la catequesis tiene que llegar a cada uno, a cada una en su propia realidad. Esta segunda parte nos invita a pensar en una catequesis con personas también en situaciones de discapacidad, con los migrantes y emigrantes, con personas marginadas y con los privados de libertad, y adaptarla también a su propia realidad de cada uno. En la tercera parte de la catequesis vemos la catequesis en las iglesias particulares. El capítulo 9 nos presenta a la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. El ministerio de la palabra se realiza concretamente en los contextos de las diversas tradiciones eclesiales e iglesias particulares y en sus varias articulaciones. Iglesias orientales, iglesias particulares, las parroquias, las asociaciones, los movimientos, grupos, la escuela católica, anuncian el Evangelio en los diversos contextos en los que viven. En el capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Este es el tema que aborda el capítulo y que invita
a los cristianos a recordar que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Por ello, la comunidad eclesial anhela entrar en aquellos centros de la existencia, ámbitos antropológicos y areópagos modernos, donde se inician las tendencias culturales y se plasman nuevas mentalidades. La escuela, la investigación científica, los ambientes de trabajo, el área de los social media y de la comunicación, el ámbito de los compromisos por la paz, el desarrollo, la protección de lo creado, la defensa de los derechos de los más débiles, el mundo del tiempo libre, del turismo, del bienestar, el espacio de la literatura, de la música y de las diferentes expresiones artísticas. O sea que la catequesis tiene que estar presente en todos esos escenarios. Ya tenemos que olvidarnos de la tradición, de la catequesis tradicional, donde nada más que era el grupo de niños, prepararlo para los sacramentos y amén. Este nuevo directorio nos está empujando a una catequesis que llegue al corazón humano, al corazón de todos los seres humanos en la situación y realidad que vivan, y que dé respuesta a esa realidad. En el capítulo 11 nos habla de la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, tener en cuenta los diferentes contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias culturales, que, aunque no afectan directamente la catequesis eclesial, conforma la identidad de la persona de hoy a la cual la Iglesia quiere servir. Eso pide un verdadero discernimiento a favor de la propuesta catequética. Vale la pena señalar la necesidad de reflexionar sobre la cultura digital y sobre algunos temas de bioética que pertenecen al gran debate de nuestros años. Se señala la naturaleza y los criterios teológicos de la inculturación de la fe que deben reflejarse en la redacción de los catecismos locales. El capítulo 12, el directorio se cierra con la presentación de los organismos que en niveles diversos están al servicio de la catequesis. Por ejemplo, comenzando desde arriba, la Santa Sede, los sínodos de los obispos y los consejos de jerarcas de las iglesias orientales, las conferencias episcopales y las diócesis. Excelente, es muy rica la estructura del Directorio General de Catequesis, así que todos nosotros los catequistas debemos de estudiar este documento. ¿Cuál sería la conclusión de este documento? Bueno, en síntesis, tenemos que tener en cuenta que el mundo está en continuo cambio, pero continuo y rápido. Si echamos la vista atrás, y no tan largo, 5 o 10 años atrás, hay muchas cosas que han cambiado, pero mucho. Los cambios van rápido. Y la catequesis no puede quedarse atrás. El 25 de junio del año pasado salió a la luz pública este nuevo directorio para la catequesis, el tercero en 49 años, desde que en el 1971, tras la renovación conciliar, San Pablo VI publique el primero de ellos. Desde entonces el mayor cambio a nivel de comunicación ha sido la irrupción de Internet y sus nuevas formas de comunicación, siguiendo algunos importantes documentos del magisterio. El primer directorio tuvo como referencia la enseñanza conciliar, el segundo el catecismo de la Iglesia Católica, y este último tiene como referencia el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana junto a la exhortación Evangelii Gaudium. Se trata sobre todo de un documento que plasma la renovación de la catequesis frente a la cultura digital y la globalización de la cultura. Parece como que el Papa hubiera sido profeta, porque cuando comienza a elaborarse este documento, todavía la pandemia no estaba. Irrumpe la pandemia en el 2020, cuando ya está elaborado este documento, y justamente como que da en el clavo.
porque insiste mucho en lo que es la cultura digital, en lo que es la comunicación del Evangelio, la transmisión del Evangelio, la transmisión de la doctrina, a través también de los medios digitales. Entonces como que parece que dio en el clavo y qué bien nos ha venido, aunque claro, no estábamos tan preparados y esto nos ha hecho prepararnos algo más, pero ya este directorio nos lo está avisando, prepararnos para enfrentar esta cultura digital. El objetivo que no es otro que ser un punto de referencia tanto en los contenidos como en la pedagogía a emplear frente a un mundo en permanente cambio. Se trata de afrontar estos nuevos desafíos que la Iglesia está llamada a vivir y en especial el fenómeno de la cultura digital y la globalización de la cultura. A diferencia del pasado, cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, la cultura digital tiene ahora un valor que se ve afectado por la globalización en curso y determina su desarrollo. Los instrumentos creados en esta década manifiestan una transformación radical de los comportamientos que inciden sobre todo en la formación de la identidad personal y en las relaciones interpersonales. La velocidad con que se modifica el lenguaje y con él las relaciones conductuales deja entrever un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también a la Iglesia en el complejo mundo de la educación. Tenemos que estar bien preparados y saber que este mundo de la cultura digital nos está llegando ya por todos los lados y entrando por todos los poros, y así son nuestras nuevas generaciones, nos llegan ya con esa mentalidad. ¿Cuáles serían las novedades y prioridades que nos presenta este directorio para la catequesis? En realidad, novedades doctrinales, como dije antes, no es que hay muchas doctrinales que se separen de los dos anteriores directorios, pero es bastante revolucionaria la toma en consideración de que estamos en un mundo distinto, con nuevos lenguajes, medios, realidades sociales y distintas. Y en este sentido, tenemos un reto de actualizar el lenguaje y los modos de comunicarlo, dejando atrás esquemas rutinarios parecidos a los de las escuelas y dando prioridad al anuncio gozoso del Evangelio. Tenemos que renovarnos, catequistas, renovar nuestros métodos, sin que pasemos por alto que el corazón de la catequesis sigue siendo el anuncio de la persona de Jesucristo y presentarlo a cada generación como la novedad para alcanzar el sentido de la vida. En esta perspectiva se indica que la catequesis debe hacer suya la misericordia. El directorio insiste que es necesario superar también la mentalidad de que la catequesis se hace para recibir un sacramento y la instrumentalización del sacramento por parte de la pastoral, como sucede en muchas comunidades. La gran novedad que nos presenta el nuevo directorio es el vínculo estrecho entre la evangelización y la catequesis a partir del primer anuncio o querigma. Efectivamente, el Directorio General de la Catequesis, como bien señala la hermana Teresa, sigue dando prioridad a ese anuncio gozoso del Evangelio. Ahora vamos a una pausa musical y cuando regresemos vamos a continuar tratando sobre este interesantísimo tema de lo que es el Directorio General para la Catequesis. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que se ha confiado, para iniciar
de Cristo, a niños y adultos que Él te ha confiado. Con el Espíritu Santo, quien te guía y te acompaña. Con el Espíritu Santo, quien te guía y te acompaña. Tu misión realizará, siempre con gran eficacia. Misión realizará, siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Constate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estimados catequistas, estamos de regreso con todos ustedes y vamos a continuar con este interesantísimo tema sobre el Directorio General de la Catequesis. Nuestra hermana Teresa Pagán va a continuar con nosotros en esta oportunidad hablando de qué aspectos importantes enfatiza el directorio. Pues gracias, Natalie. Mira, tenemos varios aspectos importantes, aunque todo el directorio es importantísimo, no tiene desperdicio. Pero si me fuerzas a decir algunos, te voy a decir algunos los que me ha parecido que son bastante importantes. Por ejemplo, la inculturación, ¿verdad? La Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura con la que nos encontramos hoy en día. Por ejemplo, la cultura digital, de los medios de comunicación, de la tecnología digital, informática, que no le podemos dar la espalda. El nuevo directorio está muy atento a los signos de los tiempos y trata de interpretarlos a la luz del Evangelio, como dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. En efecto, estos son los principales desafíos de una cultura digital: el contexto de la transmisión de la fe en la familia, en su composición intergeneracional. Esta gran familia que es la Iglesia, en donde hay muchas generaciones jóvenes a las que tenemos que llegar, quizás ya las generaciones más mayores, pues que estamos acostumbrados a otro tipo de cultura, que no es la digital, pues pues no nos acostumbramos a esta nueva tecnología, pero eso es lo que viene y no podemos cerrar los ojos.
también presta bastante atención a lo que es una realidad también bastante fuerte en estos últimos años, que es todo lo relacionado con la crisis ecológica. Todos ya sabemos el problema que existe en nuestro planeta Tierra, en nuestra casa común, que diría el Papa Francisco, que la estamos destruyendo. Otro de los aspectos sería la dimensión sinodal, muy importante ahora, este tema sinodal, que es la invitación a vivir cada vez más la dimensión sinodal, que es la participación que todos tenemos, la responsabilidad que tenemos todos y todas los cristianos a participar en la iglesia, a construir las iglesias, a construir el reino de Dios todos juntos. Otro de los aspectos sería la misericordia también, un tema muy importante en este directorio. El corazón de la catequesis es el anuncio de la persona de Jesucristo, que va más allá de los límites del espacio y del tiempo para presentarse a cada generación como la novedad que se ofrece para alcanzar el sentido de la vida. En esta perspectiva se indica una nota fundamental que la catequesis debe hacer suya, que es la misericordia, que hace creíble la proclamación de la fe. El querigma, por tanto, es el anuncio de la misericordia del Padre, que sale al encuentro del pecador, no considerado más como un excluido, sino como un invitado privilegiado al banquete de la salvación, que consiste en el perdón de los pecados. Es en este contexto que la experiencia del catecumenado toma fuerza como experiencia del perdón ofrecido y de la vida nueva de comunión con Dios que se persigue. Otro aspecto sería la conversión pastoral. El directorio propone la revisión del vínculo entre la evangelización y el catecumenado en sus diversas acepciones, e indica que es urgente llevar a cabo una conversión pastoral para liberar a la catequesis de ciertos lazos que lo han atado. Importante esto. Por ejemplo, uno de los lazos que han atado a la catequesis es el esquema de escuela, según el cual la catequesis de la iniciación cristiana se vive sobre el paradigma de la escuela. O sea, que los niños van a aprender, nada más a aprender, simplemente a aprender unos temas, una doctrina, y de ahí no pasa. Otro de los lazos que han atado a la catequesis ha sido la mentalidad de que la catequesis es para recibir un sacramento. Entonces, desde que el muchacho, el joven, hace el sacramento, desaparece. También otro de los lazos es la instrumentalización del sacramento por parte de la pastoral. O sea que te acercas a la iglesia para hacer el sacramento. Una vez que lo haces, ya adiós. A partir de la exhortación apostólica Amoris Laetita, el nuevo directorio promueve también el desarrollo de un catecumenado matrimonio, en este sentido, en analogía con el proceso de iniciación, para poner de relieve la fase preparatoria del matrimonio en su significado catequéstico. O sea, catequesis también para los que se están preparando para el matrimonio, una catequesis grande, fuerte y larga. Bien, otro de los puntos importantes sería la ayuda para entrar progresivamente en el misterio de la fe. El directorio hace suya esta visión cuando pide expresar una catequesis que sepa hacerse cargo de mantener unido el misterio, aunque lo articule en las diversas fases de expresión. Esta nueva guía presenta la catequesis querigmática no como una teoría abstracta, sino más bien como un instrumento con un fuerte valor existencial. Se trata no de aprender conceptos, ideas, temas, se trata de que se experimente la presencia de Dios en la vida de cada uno. Se trata de que la catequesis promueva un encuentro personal con Jesús. Ese sería uno de los puntos más importantes.
Bien, interesantísimo estos diferentes puntos que hemos estado escuchando sobre el Directorio General de Catequesis, la inculturación, la dimensión sinodal, la misericordia, conversión pastoral y la ayuda para entrar progresivamente en el misterio de la fe. Ahora, también queremos que usted nos resalte algunas otras prioridades de este documento general de la catequesis. Pues bien, resumiendo algunas otras prioridades, están, por ejemplo, el catecumenado de adultos, la formación de catequistas y la necesidad urgente de identificar nuevos lenguajes para comunicar la fe. En relación a catecumenado de adultos, estamos en un momento nuevo para la catequesis y el nuevo directorio ha tomado la inspiración del ritual para la iniciación cristiana de adultos para ensanchar el horizonte de la catequesis con muchos elementos a contemplar: la conversión, el proceso, la importancia de los adultos, para superar un concepto muy restringido, cambiando totalmente esta forma de ver la catequesis, centrándose en los procesos de adultos. Cuando se habla de catequesis, tradicionalmente siempre se nos viene a la mente a los niños, la catequesis de los niños, la catequesis para prepararlo para los sacramentos, pero se dejó muy de lado lo que es la catequesis para adultos. Este directorio insiste mucho en la importancia de catequesis para adultos. Muchos adultos, que tenemos muchos adultos en nuestras parroquias y en nuestra arquidiócesis que todavía ni siquiera han recibido ni los primeros sacramentos y ni siquiera, han tenido ese encuentro personal con Jesús, con Dios. Es importante que nos acerquemos a ello, que hagamos proyectos, planificación en todas nuestras parroquias para la catequesis de adultos. También a nivel catequético estamos viendo cómo la sociedad va cambiando, y también nosotros tenemos que prepararnos, los catequistas, para enfrentar estas nuevas urgencias que se van presentando. Por eso la formación de los catequistas es uno de los puntos que también insiste mucho el directorio: prepararnos para enfrentar estos nuevos retos, estas nuevas generaciones que nos llegan, y ser respuesta, ¿verdad? O ayuda para que estas nuevas generaciones, desde su nuevo contexto, puedan tener ese encuentro personal con Jesús. Y también, este directorio no solo presenta los problemas inherentes a la cultura digital, sino que sugiere también cuáles caminos seguir para que la catequesis se convierta en una propuesta que encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de ver su adecuación con el propio mundo. Se destaca también, importante esto, que lo tuvo en cuenta este directorio, la importancia de los abuelos, por ejemplo, de las mujeres y de la familia en la catequesis. Y es verdad lo de los abuelos, porque si cada uno de nosotros recordamos nuestra historia personal, vemos cómo nuestros abuelos quizás han sido en la mayoría de nosotros los que han influido más en nuestra fe, han sido como aquellos primeros catequistas, sin serlo oficialmente, pero fueron nuestros primeros catequistas, los que nos enseñaron a presignarnos, a rezar las primeras oraciones. Bien, pues este directorio destaca mucho esa misión de los abuelos tan importante, la de las mujeres también. Las mujeres, las mamás, siempre han estado ahí, pendientes de que los niños continúen en el camino de la fe y de la iglesia. Y los abuelos, sobre todo ahora que también hay tantas crisis en la familia, vemos que los abuelos y las abuelas están jugando un papel importante, a pesar de que ya se les pasó su edad de educar, pero ahí están pendientes de sus nietos, encaminándolos en el buen camino. Y las mujeres, ¿verdad?, como madres, como esposas, como catequistas, la mayoría de los catequistas somos catequistas mujeres. Como estamos ahí al pie del cañón, a pesar de que tenemos también otros trabajos en nuestra familia, laborales, y ahí estamos como catequistas,
empujando, ayudando, acompañando. Como iglesia doméstica fundada en el sacramento del matrimonio, que también tiene una dimensión misionera, por supuesto la familia cristiana es la primera responsable de la catequesis. La iglesia comienza en el hogar y la misión evangelizadora comienza en la familia. Así que también se le da mucha importancia en este directorio al papel de la familia. También hace mucho hincapié en la defensa de la vida y su dignidad frente a las diversas expresiones de la cultura de la muerte, que está cada vez más presente en amplios sectores de la sociedad. También en este directorio se habla sobre la ecología integral, tomar conciencia de que el compromiso con la cuestión ecológica es una parte integral de la vida cristiana, de nuestra fe. No podemos cerrar los ojos ante esto. Por eso en nuestras catequesis tenemos que insistir mucho en el cuidado de nuestra casa común, en el cuidado de la naturaleza. Catequesis que sean exclusivamente así, ecológicas, desde el punto de vista de la fe. Es un documento, este documento, que nos ofrece orientaciones muy claras de cómo responder a este contexto cultural actual que desafía nuestra misión hoy en día como iglesia, como catequistas. Por eso tenemos que seguir formándonos, preparándonos para esta nueva etapa. Dirán muchos catequistas, ay, es que yo ya soy muy viejo, muy vieja para ahora ponerme a los medios de comunicación. Mire, yo les digo, hay catequistas que son muy mayores, pero tienen su celular y andan con su celular comunicándose. Pues bueno, a través de su celular usted también puede hacer una catequesis con sus niños, y ahora lo hemos tenido que usar mucho durante la pandemia, de manera que sigamos usando nuestros medios de comunicación y llegando así a nuestras nuevas generaciones. Todo esto es lo que el nuevo directorio nos quiere animar en esta nueva época que nos toca vivir. Hasta aquí yo sería lo que más o menos podría compartir en muy síntesis, porque el documento conlleva pues mucho tiempo el poderlo ver, leer y reflexionar. Así que en cada parroquia reflexionen los catequistas, cójanse cada semana un capitulito y a reflexionarlo y a meditarlo y a irlo poniendo en práctica. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, hermana Teresa. Efectivamente, este directorio general para las catequesis nos aporta mucho a nosotros los catequistas, así que yo también me uno a su motivación para que todos los catequistas tratemos de estudiar cada uno de estos 12 capítulos que componen el directorio general para la catequesis. Así que, como bien menciona la hermana Teresa, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los catequistas que nos escuchan, todos los catequistas de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, de las diferentes vicarías que hoy nos escuchan en este importantísimo tema sobre lo que es el directorio general de la catequesis. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana, donde continuaremos formándonos para mejor servir a la catequesis dentro de nuestras parroquias y comunidades. La próxima semana estaremos hablando de la liturgia y la importancia que ésta tiene en la vida de nuestros catequistas. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Catequistas con Espíritu. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.
de las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Es necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios, Padre por Jesucristo, nuestro Salvador, mi saludo en Él y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad, según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros. Habiéndose dignado el Señor honrarme con un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un himno de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para siempre, una unión en la fe y en la caridad, a la que nada puede